Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto tener esta tarde con nosotros y nosotras a Dagmari Olivar, una colega muy querida que, bueno, es venezolana, pero vive hace muchos años en España. Ahora está conectada a esta hora de la noche desde Almería. Y le agradecemos muchísimo por acompañarnos hoy en esta clase de crítica de arte, que es, bueno, de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica. Así que, Dag, bienvenida, un gusto que compartas hoy con nosotros. Bueno, quiero presentarles a Dagmari, voy a leer un poco su biografía y luego comenzamos con la charla. Bueno, Dagmari es investigadora, es formadora, es además gestora cultural, es venezolana y está radicada en España desde el 2002. Es doctora en Humanidades, con mención en Arte y Estética por la Universidad Carlos III, donde estudió el máster en Gestión Cultural, y es además licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello. Es especialista en la obra del crítico y teórico de arte Juan Hacha, siendo una de sus líneas de investigación el arte latinoamericano desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Asimismo, y debido a su condición de mujer latinoamericana y caribeña inmigrante en España, se interesa por el estudio de la gestión de la diferencia en entornos interculturales, estudios de género y de minorías, la relación de la inmigración y la cultura, así como las políticas culturales. Desde 2008 dirige la asociación Yo Soy el Otro, es una asociación cultural, es una entidad no lucrativa, cuya misión es la difusión de la cultura caribeña en toda su diversidad en España y Europa. Es coordinadora del libro La Comunidad Dominicana en España, de una aproximación histórica a perspectivas de futuro, y coeditora del Mito de la Mujer Caribeña, entre otras publicaciones. Gracias, Dac, por estar con nosotros hoy. Bueno, Quería muchísimas. invitarte a comenzar este diálogo con una introducción biográfica de Juan Hacha que permita al público, a nuestros estudiantes, entender quién era Juan Hacha. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches desde aquí y muchísimas gracias, Paola de la Vega, por invitarme a compartir un poco sobre Juan Hacha en este contexto que es ideal. También a la carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica de Ecuador por aceptar, ¿no?, esta participación. Y bueno, decía que es ideal el contexto, y a vosotros que estáis escuchando, porque bueno, Juan Hacha es un crítico y un teórico fundacional en el arte latinoamericano. Además, un crítico que siempre apoyó eh, la participación o las vanguardias y el arte hecho por jóvenes. Entonces, el contexto de hablar sobre Juan Hacha directamente dirigiéndome a estudiantes de bellas artes o de artes visuales es como un contexto perfecto, porque es justamente el auditorio ideal para poner algunas cosas a vuestra disposición, ¿no?, desde mi humilde experiencia y mi trabajo doctoral sobre el autor. Bueno, Juan Hacha, si habéis leído un poco, podéis encontrar que fue un crítico, lo solemos ubicar como un peruano mexicano, porque si bien nació en Perú, parte de su carrera, digamos la parte más visible a nivel latinoamericano, la terminó desarrollando en México, país en el que murió. Juan Hacha nació en 1916 en Piura, al norte del Perú, y murió en 1995. La vida de Juan Hacha, y si hacemos una biografía intelectual de su carrera, encontramos que Juan Hacha fue un crítico y un teórico sui generis, en el sentido que no se formó en ninguna de las ramas artísticas. Él fue ingeniero químico, se formó en química y trabajó en grandes multinacionales,
y fue a partir de los 40 años cuando comenzó su trabajo de crítica de arte en Lima. En 1958 publicó su primer artículo en El Comercio. Y bueno, digamos, tiene esa carrera que es distinta. Eso no quiere decir que no sea formado de forma autodidacta y estudió la carrera de química en Múnich, lo que le permitió pues acceder al arte occidental de primera mano, por decirlo de una manera, asistir a distintas conferencias, etcétera, acceder a bibliografía. También fue una accesibilidad que él tenía, que cuando volvió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en medio de sus estudios doctorales, porque recordemos que Juan Hacha era un sambo, un mulato peruano, o como podríamos decir ahora, un afrodescendiente. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él racialmente está en peligro. Entonces tiene que volver vía, vía Nueva York a Perú con su primera esposa, que es alemana. Entonces, pues después de un tiempo es que comienza a hacerse un hueco, participando además de una crítica totalmente innovadora, una crítica que promovía la participación de los jóvenes y la vanguardia como medio de salir de un ostracismo que en el caso del Perú tenía que ver con el indigenismo, con una pintura figurativa todavía atada a una tradición que no respondía a su época. Entonces digamos que fue un crítico que se hizo eco de la juventud y cuando tuvo que, bueno, marcharse a Washington y después llegar a México, en ese momento México DF, hoy Ciudad de México, bueno, se encontró con toda una serie de posibilidades. Ya era un crítico y un teórico consumado, un crítico peruano, y cuando llegó a México se encontró con una escena cultural efervescente, lo que le permitió un desarrollo mayor de una obra que ya se venía generando desde su época peruana. Entonces, eso es un poco, si quieres, puedo ir hablando un poco más, pero coméntame si quieres alguna pregunta. Sí, gracias, sí. Sí, quisiera que también, bueno, pensaras en esta idea de Juana como una ente bisagra, ¿no? Que creo que así lo llama Joaquín Barrientos, ¿no? Y también su figura de agitador social, sobre todo, porque Juan Hacha no solo es como, no tiene solo un carácter fundacional en la teoría del arte que se escribe desde América Latina, sino también tiene esa capacidad de movilizarse, ¿no es cierto? No solo está en la escritura, sino también está en el activismo, está haciéndose preguntas sobre los públicos, está haciéndose preguntas sobre la relación de la obra con la gente, está, no sé, está moviéndose como en otros debates y también en la esfera pública de la militancia y la agitación social. Entonces quería que pensaras un poquito sobre esa figura que, digamos, no está separada tampoco de la otra, pero es como que conviven en él esas dos cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Hacha es un intelectual bastante complejo. Además, como decía, no es bastante particular, tanto por sus orígenes intelectuales, de dónde viene, pero porque él, o sea, siempre podemos pensar, yo me lo imagino cada vez, porque además que es un intelectual con el que he estado mucho tiempo pensándolo y trabajando su obra, me imagino a este señor que trabaja en una multinacional del sector alimentario, de distintos sectores, pero que es químico, que tiene una posición, ya casado, con 40 años, que no son nuestros 40 años, son los 40 años de hace 60, 70 años, y que de repente irrumpe en la escena limeña artística con una crítica de arte, que tú puedes pensar que debería ser una crítica tal vez conservadora, dado este carácter, ¿no? que podría tener, pero no, Juan Hacha, volvemos a lo mismo, tiene muchísima conciencia del significado social, tanto en su persona, ¿no? como sujeto social, pero también cuando hace crítica.
Y en este sentido, él, cuando hablamos de bisagra, él se empieza a cuestionar esta situación que hay. Siempre puede hacer bisagra entre épocas, es cierto, pero también entre personas, entre artistas jóvenes e instituciones, entre teoría y práctica, siempre está creando puentes de una manera u otra, rompiendo otros también, todo hay que decirlo, ¿no? Porque resulta ser un crítico bastante radical en algunos momentos, ¿no? Cree que tiene que hacerlo y que es su función, ¿no? Porque considera que las vanguardias son determinantes para una transformación social y con ello una transformación cultural en América Latina. Entonces, pues se debe un poco, ¿no? Implosionar desde dentro, ¿no? Ese sistema del arte para que pueda haber un cambio, ¿no? Una revolución cultural, como en algún momento lo dice, el despertar revolucionario, sobre todo en los textos y en la acción de los 60. Y justamente ahí es donde lo que tú dices, un agitador cultural, o sea, promovía, apoyaba a los jóvenes en acciones, los motivaba, creaba eventos también. Si pensamos en muchos de sus simposios, eran eventos para el encuentro y a veces también un poco de desencuentro, pero desde ahí se generaban distintas sinergias para proceder. De distintas maneras. Él muchas veces podía resolverlo por medio de la teorización, o por medio de una propuesta práctica o la crítica. Hay distintas maneras, ¿no? Dentro del arte él cumple su función, ¿no? Que es crítico, teórico, pedagogo, agitador social, muchas veces promotor cultural, apoyo, o sea que tiene varias funciones. Dag, otra pregunta en relación a lo anterior, ¿no? Justo tú decías, este intelectual, la gente bisagra, tiene que ver no solo con como esa figura de transición entre una época y otra, hablando de la historia del arte, ¿no es cierto? Sino estábamos hablando también de un intelectual que conecta, ¿no? Es un intelectual de red, que es una figura como bastante importante, creo yo, en la historia intelectual de América Latina. Es ese intelectual que se mueve a través de redes, porque Juan Hacha no vive solo en Perú, luego migra también, estuvo en Francia, creo que Argentina, México, ¿no? Alemania, tú lo acabas de contar. Entonces está como conectando a distintos contextos, se mueve por distintos lugares y eso no es gratuito luego en la consolidación de unas teorías, de un movimiento, ¿no? Entonces, como que un poquito quisiera que comentaras eso. Sí, 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 efectivamente. Juan se mueve en distintos ambientes. Antes de dedicarse de pleno a la crítica, vivió también en distintos espacios de América Latina e hizo contacto con el arte, con los actores principales de arte, tal vez más modestos de los que haría después, pero siempre fue, digamos, haciendo pequeñas conexiones. Cuando ya, digamos, se decide, ¿no? A dar el salto profesional, ya renunciar un poco a su trabajo anterior y se dedica de lleno, hace también conexiones dentro de Perú y ya tenía algunas conexiones en América Latina. Cuando va a México, digamos que aunque ya hay conexiones cerca, ¿no? Están distintos eventos puntuales digamos, finales de los años 60, comienzo de los años 70, pero ya cuando se instala definitivamente en México, yo creo que ahí es cuando las redes profesionales e intelectuales y bueno, también de afecto con las que se maneja se hacen más sólidas. Entonces ya vemos, bueno, también hay un grupo, ¿no? de críticos, teóricos y artistas que, digamos, van trabajando, aunque con posturas a veces contrarias y diversas, pero que se mueven en los mismos circuitos. Y Juan H. es clave. Yo entrevisté en 2014 a Jorge Manrique, que como sabéis es un crítico y profesor mexicano muy importante en esta época para el arte y que conoció a Juan y trabajó con él. Y decía que justamente cuando uno
de las razones por las que Juan, o sea, por las que Juan es, digamos, absorbido de una manera tan interesante por el sistema mexicano, ¿no? Que le brinda la posibilidad de dar clases en la UNAM, coordina durante unos años el Museo de Bellas Artes, colabora con Octavio Paz en Plural, es decir, de irse de Perú un poco, bueno, bastante disgustado, decepcionado y cuestionándose tantas cosas, un par de años más o menos, llega a México y se le abre. Y parte de esta apertura hacia la figura de Juan Hacha son sus conexiones con América Latina, ¿no? Todas las posibilidades que brinda y que está dispuesto generosamente también a compartirlos, porque después vemos, por ejemplo, al mismo Jorge Manrique que está participando junto con Hacha en distintas actividades, es decir, lleva a México a Latinoamérica y latinoamericanos a México, digamos, esa conexión entre, digamos, lo que es México y el resto del subcontinente. Entonces sí, él es constantemente bisagra de espacios, de personas y mediador en muchos sentidos. Jack, Juan Hacha aporta teóricamente en la construcción de esto que se ha llamado el latinoamericanismo, ¿no? Quisiera un poquito que explicaras de qué se trata esta corriente, si quieres, de pensamiento, ¿no? Y que la pusieras en el contexto del debate de la crítica del arte, ¿no? Vale, genial. Sí, bueno, el latinoamericanismo que Hacha y muchos de sus contemporáneos trabajan es la construcción de un pensamiento crítico y teórico para la descripción del arte, en este caso vamos a hablar de arte, del arte latinoamericano desde los mismos agentes latinoamericanos. Es decir, vamos a pensar lo que somos, vamos a describir nosotros mismos, nuestros productos y lo que hacemos en función al sistema del arte específicamente. En ese sentido, Hacha a veces es muy específico. Si hablamos de arte, vamos a centrarnos en arte, ¿no? A diferencia de lo que después serán los estudios culturales, que hacen un poco más línea transversal, ¿no? Entre los discursos culturales, Hacha sí defiende su, digamos, la necesidad de sistematizar exclusivamente el discurso artístico. Y en ese sentido, su función es teorizarlo desde América Latina, ¿no? Cuando va a México, él tiene una apertura, ¿no? Hacia lo latinoamericano, porque claro, en México él es un crítico de origen peruano, entonces se siente latinoamericano y eso también le hace que se expanda. Y tiene esa responsabilidad de hablar para un auditorio mayor y tratar de generar medios para que se describa el arte desde América Latina. Pero ¿qué ocurre? Al principio, para Hacha, esto ya le pasa en Perú, él se da cuenta que los productos artísticos, las creaciones artísticas de los artistas están a veces por arriba de la crítica. O sea, la crítica, no, la crítica de ese momento, y especialmente su crítica, muchas veces no es capaz, ¿no?, de asir, de expresar o explicar o entender y contextualizar ese objeto artístico. Por tal motivo, Juan empieza a trabajar lo que es la teoría y empieza a investigar cada vez más la teoría del arte, adaptando esta teoría al contexto latinoamericano, también para, digamos, sostener la crítica sobre la base de una teoría propia. Y estos productos propios que ya producen el arte latinoamericano, aunque bueno, después también dirá muchas más cosas, pero bueno, habla en líneas generales, estos productos puedan ser explicados por los críticos latinoamericanos, ¿no? O sea, es como vamos a poner al día la teoría para que la crítica también pueda decir estos productos. Entonces, esa sería como una primera función, ¿no?, de la teoría en relación a la crítica y al objeto artístico.
En su pensamiento y en todo lo que acabas de decir, es como que subyace también una práctica anticolonial de alguna forma, ¿no es cierto? Frente a las teorías que vendrían de Occidente, ¿no? Entonces ahí hay una matriz anticolonial de alguna forma y que dialoga con lo que está pasando en América Latina en los años 60, 70, ¿no? Toda la teoría de la dependencia, bueno, además Mayo del 68, que fue también fundamental en los trabajos de Acha, creo yo, y tú sabes, bueno, toda la teoría postcolonial que se gesta desde los países del norte de África y el Magreb y todo eso que son como fundamentales, ¿no? En ese momento. Sí, hay un poco, aunque, aunque por ejemplo los estudios postcoloniales, hay un momento en que Hacha, como con la posmodernidad, lo revisa, lo estudia, pero no termina de como de encajarle, ¿no? También, o sea, que también es lícito, ¿no? Que no te encaje una teoría, pero sí hay un trasfondo anticolonial en lo que él propone. Él, bueno, él parte que las artes, especialmente las artes cultas, han sido impuestas en América Latina con el sistema colonial y que la manera que tenemos de ver el arte y entenderlo, pues también es un sistema clasista y es un sistema que tiene que revisarse. Por tal motivo, tenemos que generar, o sea, digamos, él no está en pro de construir, ¿no?, el sistema del arte. Él está por la labor de generar una teoría que nos permita, digamos, nivelarlo y hacer nuestro ese discurso artístico. Entonces, para él es primordial que entendamos que partimos de una realidad y que la realidad latinoamericana pues no tiene que ver o tiene poco que ver con una realidad eh, occidental, decimonónica, europea, etcétera. Entonces, por ese motivo, él cree, o sea, se posiciona totalmente en el tercer mundo, ¿no? Recordemos, primer mundo capitalista, segundo mundo socialista comunista y tercer mundo el resto, ¿no? Pobre, subdesarrollado, es decir, en el que encaja perfectamente América Latina. Entonces, él sí se ubica en ese espacio social y económico. Y desde ese espacio dice, bueno, está bien, esto es lo que tenemos, hay maneras de cambiarlo, sí, pero partimos de lo que somos. De lo que somos, y eso sí puede ir creando poco a poco una revolución visual, una revolución sensitiva, porque desde la estética Juan Hacha trabaja mucho, pero él dice, tenemos que entender, bueno, que somos pobres, que no todos son museos fantásticos, que hay una realidad de la que el arte también se tiene que hacer partícipe y que tiene que mostrarla de una manera u otra en las creaciones y que los teóricos y los críticos, historiadores, etcétera, también tienen que hacer. Dag, otro de los aportes de Archa es la teoría de los no objetualismos, ¿no? Que creo que para varios teóricos ese ha sido su gran aporte y que tiene que ver con los objetos de arte como portadores de valor. Entiendo que se mira a este objeto como un objeto que produce relaciones sociales, ¿no es cierto? Va más allá de la desmaterialización misma de la obra artística, ¿no es cierto? Se entiende al objeto en su capacidad de portador de valor, ¿no? En lo social. Entonces creo que quizá eso ha sido uno de los aportes fundamentales de Hacha, ¿no? Sí, muchos apuntan a que es uno de los valores más importantes ya. A mí me parece muy interesante porque, porque tiene o sea, digamos, tiene ese sentido transformador del objeto de arte. O sea, si el objeto es visto como un objeto de valor y todo el mundo, o sea, es decir, bueno, dentro de los niveles de la recepción del arte, pues sabemos que tenemos la parte estética, que todos tenemos esa capacidad estética, y la capacidad estética también puede ser una capacidad transformadora, pero también si lo analizamos a nivel artístico. Entonces, a partir de ahí, claro que tiene mucho valor como posibilidad y como forma de transformar, porque el arte, o sea, dentro de un sistema mayor, o sea, el sistema del arte, dentro del sistema cultural,
recordemos también el contexto, ¿no? Hacha es marxista, pero también o sea, utiliza muchísimas teorías, entre ellas el marxismo, estructuralismo, postestructuralismo, o sea, diversas corrientes de la época para hablarnos del arte como un sistema del que todos, en este caso, por ejemplo, los artistas, investigadores, profesores, es decir, todos formamos parte y hacemos de ese sistema de arte y cumplimos esa función social. Entonces sí creo que los no objetualismos son muy interesantes por lo que tienen y por las posibilidades que tienen en América Latina también. En ese sentido, él lo veía como una real posibilidad para el arte latinoamericano. La posibilidad que tiene Juan Hacha de circular, además, en ese momento, o que las teorías se construyan, circulen, ¿no? En varios países de América Latina, que esté presente en Medellín, que en la Bienal de Sao Paulo, que sea un gestor que se mueve, digamos, un gestor en términos contemporáneos, que está moviendo conexiones, que está moviendo artistas. Yo te diría que tiene mucho que ver también con unos ciertos financiamientos, unas ciertas condiciones económicas de ese momento, ¿no? Porque la teoría y lo que se puede producir desde la teoría y la crítica, tanto en revistas como en exposiciones, dependen de un financiamiento, y ahí la Unión Panamericana, así como el momento de boom petrolero que hay en varios países de América Latina, creo que fue clave también, ¿no? Sí, fue fundamental. Fue fundamental no solo en el trabajo de Hacha, sino en el trabajo de ese grupo, ¿no? de intelectuales, de críticos que estaban en el momento, Marta Traba, Damián Mayón y muchos más jóvenes también, y muchos artistas, o sea, como un gran grupo que se encontraba, ¿no? De vez en cuando y podía debatir. Y sí, tiene que ver, bueno, por ejemplo, ya saben que soy venezolana y claro, el boom petrolero de los 70, que no solo benefició a Venezuela, pero a México y al resto de Latinoamérica también, se nota, ¿no? Se nota en las publicaciones, se nota en los viajes, el interés también, eso de la Pan American Union o de otras instituciones, es vital. Es muy famoso el simposio de Austin, organizado por Damián Bayón, y que logró reunir a muchísimos actores importantes de las artes visuales, pero también de la literatura, que bueno, que digamos también en ese momento hay como muchísimo interés por la literatura latinoamericana, y en Austin, y hay libros, se generaron debates y se pueden hacer publicaciones, o se hicieron muchas publicaciones y que nos quedan debido a ese boom. Y vemos como a partir de comienzos de los 80, muchos simposios que se iban a seguir dando se cancelaron, evidentemente por falta de financiación. Entonces, ya lo sabemos. Claro, sí, sí. ¿Podrías contarles a nuestros estudiantes, a quienes nos siguen también en las redes, cuáles son para ti los textos esenciales en la obra de Juan Hacha, ¿no? Algo que deberíamos leer para acercarnos a la obra de Juan Hacha. Bueno, yo creo principalmente, a ver, yo voy a contar mi experiencia, pero yo los textos que creo que son además muy importantes como textos fundacionales de Hacha, fueron digamos, los cuatro libros que sacó en torno al sistema del arte en general. Me parece que son libros fundacionales, esto sí, porque lograron hacer, bueno, lo que no se había hecho, es decir, sistematizar algunos aspectos del arte, bueno, digamos los cuatro aspectos claves del arte. Por un lado, el sistema de producción artística, que fue un libro que sacó con el Fondo de Cultura Económica en 1979, entonces justamente habla de todo el sistema artístico, etcétera, etcétera, las distintas capas, son libros bastante teóricos, tal vez no es su mejor escritura, pero bueno, os cuento por qué creo que son importantes y después os recomiendo otros que sean un poco más fáciles para acercarse también a las escrituras, verlo desde otro punto de vista.
Pero este libro, este primero, bueno, nos hace un panorama general del sistema artístico, el sistema productivo de las artes en América Latina. Después, el libro 2 habla del producto artístico y su estructura, y nos habla un poco de todo ese proceso, lo que es el producto artístico, las distintas formas, etcétera, para después continuar en un libro de 1984 con las artes y su distribución. O sea, que es decir, vamos tocando distintos puntos del sistema artístico y después el último libro, ¿no? Que digamos cierra ese ciclo de ver las artes de esa manera, es el consumo artístico y sus efectos, que es un libro ya publicado en 1988. Entonces, como ves, ahí hay un interés por abordar distintos aspectos de la práctica artística desde el sistema que lo sostiene, la producción, la distribución y el consumo, y una necesidad de sistematizar ese pensamiento de una manera bastante ambiciosa. Yo digo que son libros bastante largos, algunas veces pueden ser muy teóricos, pero lo que hace es traer toda esa teoría al territorio latinoamericano. Son obras que a mí me parece en ese sentido base. Además que él decía que, bueno, que no son libros definitivos, que son la base para que se sigan construyendo más y que incluso esos libros se podrían adaptar a cada país, ¿no? Que sería la función de los críticos y teóricos de cada país. Eso, digamos, como las obras que a mí me parecen muy importantes, pero después tenemos otras como El despertar revolucionario, si tenéis el que lo tengo aquí, el catálogo de la exposición que se hizo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México hace un par de años, pues ahí tenéis varios textos fundacionales que yo creo que pueden ser muy accesibles de leer y que son muy interesantes. Sobre todo porque muestran todavía, a mí me da la impresión que Hacha en esos textos tiene una escritura mucho más flexible, más espontánea y más cercana de la que hace después. Yo creo que tiene que ver también con quién va a consumir esos textos, ¿no? Ya los otros los consume América Latina, digamos, o los especialistas de América Latina, y me da la impresión de que cambian, ¿no? Son más espesos. Pero sí, yo creo que si queréis acercaros a esos, también a Vanguardia y Subdesarrollo, que creo que está aquí también. O sea, hay varios textos que son importantes justamente por eso, ¿no? Esa necesidad que BH de Maya Biblos, que es su viuda, y que en el proyecto en el que le acompaña como curador jefe Joaquín Barrientos. Se trata de generar un espacio físico. Sé que es un proyecto que está teniendo muchas dificultades en ver la luz, bueno, por temas burocráticos, temas de conservación y de acceso al material, etcétera. Pero bueno, en su momento estuvo parte del archivo en el Centro Cultural de Tlatelolco, en Ciudad de México. Y en verdad esperamos todos poder algún día que se inaugure bien y que podamos acceder a él. Por ahora, digamos, hay un acceso muy restringido al archivo. O sea, Joaquín ha podido hacer la investigación y tiene acceso a parte del archivo, pero todavía no está abierto a la investigación.
Dag, la última pregunta, bueno, para cerrar mi parte de entrevistadora y luego que la gente pueda preguntar también, es preguntarte por tu interés en Juan Hacha, ¿no? ¿Qué te movió a hacer además una tesis doctoral sobre Juan Hacha? Y yo intuyo que también hay una conexión ahí por tu interés, ¿no? De lo afrocaribeño, afroecuatoriano, las sensibilidades, las escrituras, la producción que se escribe desde ahí, ¿no? No sé, creo que sería chévere que pudieras contar también qué te movió a trabajar sobre Juan Hacha tanto tiempo. Sí, a ver, yo en principio, digamos, venía de otro recorrido, ¿no? Volvemos a lo mismo, creo que en algún momento también hablamos de hablar del lugar de enunciación, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar Juan Hacha fue haciendo la maestría. Yo venía desde otro espacio, venía desde Venezuela, pasando por Inglaterra, etcétera, pero lo cierto es que yo estaba muy interesado en la recepción del arte. O sea, era el tema que me movía mucho. Yo había hecho mi tesina de la licenciatura, que, bueno, yo estudié letras, pero hice sobre el uso de la palabra en el espacio artístico. Entonces me interesaba lo que era la recepción del arte o la lectura, en ese caso, dentro del espacio artístico. Y cuando comencé mi maestría en España, quería seguir ese tema y al enfocarlo en América Latina me topé de lleno con esta obra de Hacha, o sea, con el consumo artístico y sus efectos. Entonces realmente yo entré por Hacha a partir del consumo artístico y de repente encontrarme con que había una obra enorme, todavía sin estudiar, porque debo decir, y me parece, no deja de asombrarme, o sea, sí, somos algunos que estudiamos sobre Hacha, pero mi tesis doctoral es la única y creo que es un tema, o sea, la obra de Hacha tiene muchísimo para estudiar, pero sí, digamos, no llegué por la parte afro, llegué por la parte de la estética, porque me interesa mucho esa capacidad de percibir y de entender el arte y de contacto de la obra con el espectador, ¿no? Esa parte, y de ahí, claro, me fui enganchando y al momento de elegir mi tema doctoral, pues seguí con Hacha. Es cierto que en la actualidad yo estoy por otra línea de investigación. O sea, Hacha siempre está es como mi mochila, ¿no? Que me ha enseñado también a mirar, a revisar la realidad, a ubicarme constantemente. Y claro, hay algunas relaciones de Hacha, por ejemplo, con el Caribe, porque formó parte de las primeras ediciones de la Bienal de La Habana, pero, por ejemplo, muchas veces en la visión de Hacha no entra el Caribe como tal, ¿no? Siempre hay una visión de Latinoamérica, ¿no? Es distinto. Pero sí es muy interesante su acercamiento, ¿no? A distintos aspectos que cuando trabajamos también transversal en cultura están muy presentes. O sea que sí, que digamos por ahí llegué por otro lado. Gracias, Dag. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta quienes están aquí. Voy a chequear, no sé si en el Facebook Live hay gente que quiere preguntar también y si no, aquí en el aula. Veamos. Si no, aquí saludos desde Perú a Dagmari y al Barroco Quito. Agradecer a Dagmari por su presentación. Quisiera consultarle si cree que sus dos etapas de Hacha, la de Perú y México, es una ruptura teórica o es una continuación teórica, te pregunta Joel Rojas. Bueno, Joel además es de Perú, de la Escuela de Bellas Artes, que esperamos tener a finales de mes otra conversación sobre Hacha. Eh, yo, yo creo que más que una ruptura es la continuación de un trabajo, solo que desde perspectivas distintas, ¿no? Justamente si hablamos de esa lugar de enunciación, al Hacha cambiar el espacio desde el que generaba su teoría,
yo creo que ha habido como esa ampliación, ¿no? Es un camino que tal vez se abre. Es cierto que creo que hubo cambios, evidentemente, y hubo líneas que dejaron de revisarse, pero yo lo veo más como un paso, ¿no? Un cambio a una amplitud mayor, pero que es verdad que tal vez algo puede que haya perdido cierta fuerza en algunos aspectos que sí tenía la crítica o la teoría que empezaba a ser en el Perú. Entonces, puede que sí, pero no lo veo como una ruptura, sino una continuación. Gracias, Dac. No sé si alguien más quiere preguntar de la clase. Están todos ahora callados. Sí, que no les veo. Yo no sé, bueno, mientras alguien se anima, preguntarte sobre la idea de lo latinoamericano, que es tan difícil de definir, ¿no? Y cómo mira Hacha este concepto, ¿qué es lo latinoamericano a la final, ¿no? Exactamente, sí, 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 para Hacha también, a Hacha le cuesta definirlo, es un concepto muy complejo. Eh, pero sí, dice que bueno, que tiene un poco de todo, ¿no? Que hay una mezcla racial que es evidente, pero que hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Lo que hablábamos antes un poquito de las teorías postcoloniales, Hacha dice que no puede negar tal vez lo blanco, ¿no? Lo europeo que hay en él, ¿no? Pero sin evitar pues las otras racialidades y las otras herencias culturales que tiene, pero que cuesta muchísimo definirlo. Y además está consciente de la diversidad, ¿no? Que hay. Entonces tampoco o sea, muchas veces lo intenta agrupar o da ideas, pero no dice que es un ente cerrado. Volvemos a lo mismo. Una de las cosas de Hacha es que da aportes y espera que se sigan aportando, ¿no? O sea, como que no, muchas veces no cierra algunas ideas, ¿no? Como va lanzando, porque es verdad que es una construcción colectiva, como creamos entre todos los latinoamericanos, ¿no? Yo doy ese aporte, que das tú, ¿no? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo negociamos muchas veces? Gracias, Dac. No sé si alguien tiene una pregunta. A ver si alguien se anima. Están todos calladitos. Sí, no se han animado. No sé, Tami, Antonio, David, ¿quién más veo por ahí? Noemí, están callados. Yo más Sí, que, por ahí. sí, yo, Sí, Javier, te escuchamos. yo más que una pregunta era más un comentario y era, era más bien que me había fijado en esto de, esto mismo del latinoamericanismo y cómo en este texto del centenario de Juan Hacha habla sobre que él en algún momento, no me acuerdo, creo que fue en la etapa de Perú, que se menciona que él tenía, digamos, como que como que poco de desacuerdo con esto del tema del indigenismo y tratar de evolucionar el arte fuera de estos temas. Y no sé, me acordé un poco también de lo que pasó aquí en Ecuador, no me acuerdo de qué año más o menos era Araceli Gilbert, que ella comenzó con esto de su interés por la geometría y el abstracto y era un poco alejarse sobre esto, pero igualmente dentro del tema de las representaciones ecuatorianas, agarrando colores que eran descriptivos de la cultura de aquí. Más bien era como que me acordé de esta, digamos, como que esta similitud de temas que involucran este alejamiento del tema cotidiano que es el indigenismo y de que la mayoría, a mi parecer, y no me acuerdo bien si lo mencionaron en alguna clase, era esta tendencia del latinoamericano, del artista latinoamericano, de ir hacia lo, digamos, como que a lo melancólico, a lo sufrible. A nosotros nos pasó esto, la representación de esto, de nosotros pasamos por estas cosas, hayan sido dictaduras, hayan sido esclavizaciones o lo que sea. Siempre como que el latinoamericano tiende a ir hacia estos temas de, iba a decir victimización, pero no es la palabra creo que correcta, sino más bien afectado, más bien, podría decírselo, tomándolo de los textos que hasta ahorita nos han hecho leer.
Pues sí, seguramente, muchas Jack, gracias por la sí. aclaración, sí, sí, seguramente puede haber una conexión, seguramente es más o menos la misma época, entonces es cierto que muchas veces se generan situaciones parecidas en contextos similares, ¿no? Entonces, y a nivel artístico, pues tanto Ecuador como Perú tuvieron el indigenismo fue gran protagonista. Entonces, cuando los artistas tienen que romper o deciden pues que hay otros lenguajes que quieren utilizar por distintos motivos, porque los representan más, etcétera, pues sí, puede que sea épocas parecidas, no lo sé, Paola, tú sabrás si son más o menos la misma época. A partir de los 50. Pues sí, lo mismo, sí, sí, sí. Gracias, Yada. Exacto. Pues sí, entonces es eso, ¿no? Es más o menos la misma conexión, ¿no? La misma necesidad de una juventud de cambiar ciertos modelos viejos que ya pues no nos dicen nada a una generación. Claro, gracias. A ti. Gracias, Javier. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Lo mío es más un comentario y sobre todo porque me pongo a pensar en los sucesos históricos que ocurrían durante el siglo pasado, sobre todo en los años 60, porque estábamos literalmente en América Latina con un montón de dictaduras, o sea, en varios de los países del Cono Sur sobre todo, y pensar que la censura era como algo muy como del cotidiano, ¿no? O sea, la censura estaba ahí y caía a un montón de pensadores, de artistas, de músicos. Entonces, es como rescatar eso, que el ejercicio que hace Hacha, que es de la crítica, y es una crítica que reflexiona mucho de lo que significa el ser latinoamericano. Entonces, creo que es muy valioso eso, ¿no? Sí, 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 efectivamente, parte de su valor es eso también, ¿no? El relacionarlo con su momento histórico, con su época y dar respuestas, que la crítica también sirva como un objeto, como un producto más que un objeto, evidentemente, que cargado de significado para el momento, ¿no? En el que se está haciendo. Sí, sí. Gracias, Antonio. Yo tenía David. igual, sí, sí, una pregunta. Igual como, no sé, este término de latinoamericanismo no llega a causar como en algún punto, yo siento que tal vez contextualizado en la actualidad, como ya pensando en el arte actual literalmente, que los artistas hablen por el otro. O sea, más allá de hablar desde su lugar de enunciación, sino desde el hecho del latinoamericanismo mismo, hablar por el otro, por el oprimido. Porque como se viene diciendo bastante, aquí hay de todo, ¿no? No hay solo gente que vive su latinoamericanismo desde ahí, sino desde otros lados. Entonces, no sé, yo siento que en algún sentido, no sé, hablando específicamente de Guayasamín, por ejemplo, yo siento un hablar por el otro, más que un hablar desde yo, desde lo que yo soy. Entonces, yo creo que las reflexiones de Hacha conllevan a que ese tipo de cosas también puedan darse. O sea, no sé, digo, el otro lado de la moneda, ¿no? Mm. Sí, bueno, es interesante esa reflexión, ¿no? Porque es cierto que ya hay un cambio, ¿no? Ha habido un cambio de episteme en nosotros. Nosotros tampoco pensamos como pensaba Hacha y no estamos en ese momento, ¿no? Y tal vez críticamente podemos analizar la obra, pero ya sabemos que nuestro discurso ni siquiera desde el activismo puede representar del todo a una colectividad. Entonces es cierto que sí hay es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque en América Latina hay una diversidad de voces y esa diversidad se tiene que mostrar también en otros aspectos, ¿no? Y no podemos tal vez representar, si lo he entendido bien, la voz de los otros. A mí me parece importante y creo que, claro, que hay un cambio, ¿no? Ha habido un cambio, afortunadamente también. Y gracias a todo esto, ¿no? Que ha habido delante, ¿no? Los cambios vienen precedidos de la acción, ¿no? De investigadores, de activistas, de mujeres y hombres que han hecho, ¿no? Han formado el pensamiento cultural latinoamericano. Gracias, Dak. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Sebas.
Sí. Hola, nada, primero muchas gracias por estar aquí. Cuando tú estabas hablando, ¿no? De que para H era muy importante preguntarse de dónde somos, dijiste que él había comentado alguna vez que no todos somos seres fantásticos, ¿no? Y eso me hizo pensar un poco más en la literatura, ¿no? En el boom latinoamericano. Tal vez H en algún momento trató esta idea de latino o hizo alguna reflexión sobre la literatura de ese momento o solo se dedicó a las artes. Es buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. Claro, ha habido siempre como en Latinoamérica, en esa etapa, el hecho de que la literatura tuviese un corpus y una identidad tan definida, a diferencia del arte, sí marcó bastante a la crítica. Hacha, digamos, Hacha no quiere tocarlo, o sea, Hacha en ese sentido muchas veces, bueno, lo nombra evidentemente, pero no lo quiere tratar porque él quiere centrarse en el arte. Pero si pensamos en una crítica como Marta Traba, que además era escritora y ganó un premio de Casa de las Américas, o sea que hay una relación y después pues, fue la compañera de Ángel Rama, o sea, es decir, sí está muy digamos, de trasfondo en esta formación, ¿no? de una teoría crítica está lo que pasa con la literatura y la diferencia del discurso también, ¿no? Que en relación a que el lenguaje latinoamericano en la literatura puede ser un poco más había como algunos temas del lenguaje, ¿no? Que era más fácil de mostrar que la imagen plástica, ¿no? Que representase lo latinoamericano. Pero sí, es interesante revisar esa parte de la crítica y de la teoría. Gracias, Sebas. No sé si tenemos una última pregunta antes de dejar a Dag que vaya a descansar. En España ya que pasa la medianoche. Sí. No sé si tenemos una pregunta de cierre por ahí. Bueno, Dag, no sé, yo sí quisiera, bueno, decirte primero que estoy fascinada con Juan Hacha, es mi primer acercamiento, tengo que decir, al trabajo de él y he estado revisando algunos textos, leyendo también tu artículo que está publicado en nuestra revista Index, ¿no? De esta carrera. Y a mí me gusta mucho la idea de pensar en un crítico que no es solo crítico de arte lo que te decía al inicio, ¿no? En el sentido riguroso de una escritura que está pensando o que es endogámica, ¿no? Es una escritura que busca expandirse y que está pensándose desde distintos lugares, en distintas conexiones, y eso me parece a mí fascinante, ¿no? Y también justamente esa, no sé, lo estético y político, que en lo que se está moviendo Hacha entre esos dos lugares, y también es como que estuviera esas figuras que están dentro de la institución, pero a la vez están fuera de la institución, o sea, está con las vanguardias los jóvenes, pero también está en las bienales, como la Bienal de Sao Paulo, se mueven esos dos lugares, es como bien interesante esa figura, ¿no? Y bueno, a mí la historia de los intelectuales y entender cómo mueven, ¿no? Esos circuitos me ha parecido siempre fascinante. Y creo que ese es uno de los potenciales también de la figura de Juan H. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La biografía intelectual, sobre todo nosotras que también tenemos una visión transversal, ¿no? No solo de las artes visuales, sí, alimenta mucho porque se mueve, ¿no? Él, cuando decide ser crítico, es crítico y analiza la teoría del arte, pero después, a medida que ya cuando se va a ser más mayor, ya también trabaja mucho en el tema de la cultura en general, el pensamiento estético latinoamericano ya se va más hacia la estética y es muy interesante. Y además muy interesante eso, ¿no? Cómo está en la calle con los artistas emergentes, pero después está con las instituciones, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, ¿no? No se queda solo o en la academia o en uno, se mueve en varios espacios y eso yo creo que es muy importante para mantenerte al día, ¿no? Y pensemos que Hacha pues murió dando clases, o sea, realmente era en el año 95, estaba dando clases y se puso malo, le dolía el pecho, lo llevaron y al poco tiempo, pocos días murió.
pero digamos que sí, que siguió trabajando hasta el final y enseñando y compartiendo y moviéndose en el ambiente de la cultura y el arte, ¿no? Latinoamericano en general. Perfecto, Dag. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos tenerte a futuro para otras conversaciones. Por Siempre supuesto. bienvenida. Por supuesto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido, bueno, una noche fantástica. Me ha encantado poder compartir con ustedes las preguntas y claro que se repitan. Ya sabes dónde estoy. Os voy a mandar mi tesis doctoral, no está publicada, pero si queréis echarle un ojo, estáis invitados. Así Muy bien. que... Muchas gracias, Dag. A ustedes. Un abrazo. Sí, chao. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.